Bajo la luz tenue de las estrellas, donde las palabras cobran vida y los sueños tejen su magia, se despliega ante ti el antiguo pergamino. Bienvenido, querido viajero nocturno, a El Pergamino Mágico. Esta noche te invito a recorrer los caminos empedrados de Francia, a respirar el aroma de las lavandas en la Provenza, a escuchar el murmullo del Sena y a descubrir la sabiduría oculta en los cuentos clásicos franceses que han pasado de generación en generación, de boca en boca, como secretos susurrados al oído. Aquí no hay prisa. Aquí el tiempo se detiene. Estas historias relajantes han sido contadas durante siglos bajo techos de paja, junto al fuego del hogar, en castillos de piedra y en humildes cabañas. Son relatos para dormir, que acarician el alma, que te envuelven como una manta de lana suave en una noche fría. Ponte cómodo. Permite que tu cuerpo se hunda en el colchón, que tus hombros se relajen, que tu respiración se vuelva más profunda. Y antes de empezar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Me gusta imaginar que, sin importar el lugar, compartimos este momento de calma, esta pausa en medio del ruido del mundo. Y ahora sí, dejemos que el pergamino se despliegue. El ruiseñor del jardín olvidado. Había una vez, en algún rincón perdido de la campiña francesa, un jardín que el tiempo había olvidado. No era un jardín cualquiera. Había pertenecido, muchos años atrás, a una condesa cuyo nombre ya nadie recordaba. Las malas hierbas habían invadido los senderos de grava. Las rosas trepadoras crecían salvajes sobre los muros de piedra cubiertos de musgo, y las estatuas de mármol, con sus rostros serenos y sus manos extendidas, parecían guardianes silenciosos de un reino que ya no existía. Pero algo habitaba aquel lugar, algo que resistía al olvido. Cada atardecer, cuando el sol comenzaba a descender tras las colinas y el cielo se teñía de rosa y naranja, se escuchaba un canto tan puro, tan cristalino, que parecía tejido con hilos de luz. Era el canto de un ruiseñor. Nadie sabía desde cuándo vivía allí. Algunos decían que era el alma de la condesa, transformada en ave, para no abandonar nunca su jardín. Otros susurraban que era un espíritu de la naturaleza, un guardián de la belleza que se niega a morir. El ruiseñor anidaba en lo alto de un árbol de tilo, cuyas ramas se extendían como brazos protectores sobre una fuente de piedra seca, cubierta de hojas caídas. Desde allí, cada noche, lanzaba su melodía al viento, y el viento la llevaba lejos, más allá de los muros, más allá de los campos de trigo dorado, hasta las aldeas cercanas. En una de esas aldeas vivía un joven llamado Etienne. Era un muchacho sencillo, de manos callosas por el trabajo en el campo, de mirada tranquila y corazón soñador. Etienne había perdido a su madre siendo niño, y desde entonces su padre se había vuelto un hombre duro, de pocas palabras, que solo hablaba de la cosecha, del precio del trigo, de las deudas que debían pagar. Pero Etienne, a pesar de todo, conservaba algo dentro de sí, una chispa, una necesidad de belleza, de poesía, de algo que lo elevara por encima del peso de cada día. Y fue una noche, cuando regresaba del campo con los pies cansados y el alma más cansada aún, que escuchó el canto. Se detuvo en medio del camino. El viento traía consigo aquella melodía imposible, aquel trino que parecía contener todas las emociones del mundo, la alegría y la tristeza, la esperanza y la nostalgia, el amor y la pérdida. Etienne cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de él despertaba.
Noche tras noche, volvía a detenerse en el mismo lugar del camino, esperando escuchar el canto, pero nunca era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba encontrar la fuente de aquella música. Así que una tarde, antes de que el sol se ocultara, decidió seguir el sonido. Caminó por senderos que no conocía, atravesó campos de amapolas que se mecían con la brisa, bordeó un pequeño arroyo cuyas aguas murmuraban secretos antiguos, y finalmente llegó a los muros del jardín olvidado. La verja de hierro forjado estaba oxidada, entreabierta, como una invitación susurrada. Etienne empujó con cuidado, y el metal gimió suavemente, como si despertara de un largo sueño. Entró. El jardín era aún más hermoso de lo que había imaginado. A pesar del abandono, a pesar del tiempo, conservaba una gracia melancólica, una elegancia rota que conmovía el corazón. Las últimas rosas del verano exhalaban su perfume dulce y nostálgico. Las hojas secas crujían bajo sus pasos. Y en el centro, junto a la fuente seca, estaba el tilo. Y en lo alto del tilo, posado en una rama que se extendía hacia el cielo, estaba el ruiseñor. Era pequeño, de plumaje parduzco, casi invisible entre las hojas, pero cuando abrió el pico y comenzó a cantar, todo el jardín pareció cobrar vida. Las estatuas parecieron sonreír. Las flores inclinaron sus cabezas como si escucharan. El viento mismo se detuvo para no interrumpir. Etienne se sentó al pie del árbol, con la espalda apoyada contra el tronco rugoso, y escuchó. Escuchó durante horas. Escuchó hasta que la noche se hizo completa y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo oscuro. Y en aquel canto descubrió algo que había olvidado. La razón por la que vale la pena vivir, no por el trabajo, no por las obligaciones, no por el peso que cargamos, sino por los momentos de belleza, por los instantes en los que algo nos toca el alma y nos recuerda que somos más que nuestras penas. Desde aquella noche, Etienne volvió cada día al jardín y poco a poco comenzó a cuidarlo. Limpió los senderos, podó las rosas salvajes con ternura, llenó la fuente con agua fresca del arroyo y cada tarde se sentaba bajo el tilo, en silencio, a escuchar el canto del ruiseñor. Su padre al principio no entendía, le reclamaba el tiempo perdido. Pero con el paso de las semanas notó algo diferente en su hijo. Etienne ya no arrastraba los pies al caminar. Su mirada brillaba, sonreía más a menudo. Incluso su trabajo en el campo se había vuelto más ligero, más alegre. Y una tarde, el viejo padre decidió seguirlo. Llegó al jardín justo cuando el sol comenzaba a descender. Se quedó de pie en la entrada, oculto entre las sombras, observando a su hijo sentado bajo el árbol, con los ojos cerrados, una sonrisa suave en los labios. Y entonces el ruiseñor comenzó a cantar. El padre de Etienne sintió algo que no había sentido en años. Una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, y de repente, sin que pudiera evitarlo, lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas por el sol y el trabajo. Porque en aquel canto reconoció algo que había olvidado. La voz de su esposa, cantando una nana a su hijo cuando era pequeño. La risa de su esposa entre las flores de su pequeño huerto. La ternura que había dejado escapar entre los dedos, ahogada por el dolor y la amargura. Se acercó despacio, se sentó junto a su hijo, y juntos, en silencio, escucharon el canto del ruiseñor hasta que la noche los envolvió con su manto de terciopelo oscuro. La moraleja que guardaba aquel jardín olvidado era simple pero profunda. La belleza existe, incluso en los lugares abandonados. La esperanza canta, incluso cuando creemos que todo está perdido. Y a veces, lo único que necesitamos para sanar
es detenernos, escuchar y permitir que algo hermoso toque nuestro corazón. Y así, el ruiseñor continuó cantando, noche tras noche, en aquel jardín que ya no estaba olvidado, porque ahora 2 corazones lo cuidaban, 2 corazones que habían aprendido que la vida, por dura que sea, siempre merece un instante de belleza. El pergamino se enrolla suavemente, guardando esta primera historia en tu memoria. Pero hay más relatos esperando en sus pliegues. Cuando estés listo, continuaremos este viaje por las tierras de Francia, donde cada cuento guarda un secreto, una lágrima, una sonrisa. La vela de la anciana. En las afueras de Lyon, en una época que podría haber sido hace 100 años o hace 1000, existía una pequeña aldea cuyo nombre se ha perdido en el tiempo. Era una de esas aldeas donde todos se conocían, donde las puertas se dejaban abiertas y los vecinos compartían el pan cuando la cosecha era escasa. En el extremo norte de la aldea, donde el camino de tierra se convertía en un sendero apenas visible entre los árboles, había una casa tan vieja que sus muros de piedra parecían haber crecido del suelo mismo, cubiertos de hiedra y musgo. Las tejas del tejado eran de un rojo apagado, desgastadas por incontables inviernos. Allí vivía una anciana. Nadie recordaba su verdadero nombre. Los niños la llamaban simplemente la abuela. Los adultos, con más respeto, Madame Lumière. Y es que había algo en ella, algo en su manera de moverse, en su mirada clara a pesar de los años, que irradiaba una luz particular. La anciana vivía sola. Su esposo había muerto décadas atrás. Sus hijos se habían marchado a la ciudad en busca de fortuna y nunca regresaron. Pero ella no parecía triste. Cada mañana salía a su pequeño huerto, hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas y cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, encendía una vela. Siempre la misma vela. Era una vela gruesa, de cera blanca como la nieve, que colocaba en el alféizar de su única ventana, y allí permanecía ardiendo con una llama constante hasta el amanecer. Los aldeanos se habían acostumbrado a aquella luz. Se había convertido en parte del paisaje nocturno, como las estrellas o el canto de los grillos. Algunos decían que la anciana encendía la vela en memoria de su esposo. Otros susurraban que era una costumbre heredada de tiempos antiguos, un ritual de protección, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Había algo sagrado en aquel gesto, algo que no debía interrumpirse con preguntas. Hasta que llegó el invierno más duro que la aldea había conocido en generaciones. Nevó durante días sin cesar. El viento aullaba entre las casas como un lobo hambriento. Las provisiones comenzaron a escasear. Las familias se acurrucaban junto al fuego, temiendo que las reservas de leña no fueran suficientes. Y cuando la tormenta finalmente amainó, la aldea quedó sepultada bajo un manto blanco y silencioso que parecía infinito. Fue entonces cuando un viajero llegó a la aldea. Era un hombre joven, aunque su rostro estaba demacrado por el hambre y el frío. Sus ropas, que alguna vez fueron elegantes, ahora estaban rotas y mojadas. Llevaba días perdido en el bosque, dando vueltas en círculos, sin encontrar el camino. Y cuando la noche anterior cayó sobre él como un peso insoportable, cuando sintió que sus piernas ya no podían dar un paso más, cuando el frío comenzó a adormecer su mente con promesas de un sueño del que no despertaría, vio una luz pequeña, pero constante, una luz que brillaba en la distancia como una estrella caída del cielo. Reuniendo sus últimas fuerzas, caminó hacia ella, y aquella luz lo guió paso a paso, fuera del bosque, por el sendero cubierto de nieve,
hasta la aldea, hasta la casa de la anciana. Cuando llegó a la puerta, apenas podía sostenerse en pie. Golpeó con manos temblorosas, y la puerta se abrió casi de inmediato, como si la anciana lo hubiera estado esperando. Ella no hizo preguntas. Lo ayudó a entrar, lo sentó junto al fuego, le quitó las ropas mojadas y lo envolvió en mantas gruesas de lana. Le dio sopa caliente, pan con mantequilla, un vaso de vino especiado. Y mientras él comía y el calor comenzaba a regresar a su cuerpo, la anciana se sentó en su silla de mimbre, con las manos sobre el regazo, y esperó. Cuando el joven pudo hablar, le contó su historia. Era músico. Viajaba de ciudad en ciudad tocando el violín en posadas y plazas. Pero en su último viaje, una tormenta lo sorprendió en medio del bosque. Perdió el camino. Perdió sus provisiones. Perdió la esperanza. Creí que iba a morir, dijo con voz ronca. Pero entonces vi su vela, esa pequeña luz en la ventana. Me salvó la vida. La anciana sonrió. Era una sonrisa suave, llena de una sabiduría que solo los años pueden dar. No fui yo quien te salvó, dijo. Fue la luz. Y la luz siempre ha estado ahí, esperando a quien la necesite. El joven la miró sin entender. La anciana se levantó despacio, se acercó a la ventana donde ardía la vela y contempló la llama con ternura. Hace muchos años comenzó cuando era apenas una niña. Mi padre era marinero. Pasaba meses en el mar y mi madre, cada noche, encendía una vela en esta misma ventana. Decía que era para guiarlo a casa, para que supiera que aquí lo esperábamos, que aquí había calor y amor. Una noche de tormenta terrible, el barco de mi padre naufragó. Todos se perdieron, todos menos él. Él nadó durante horas en la oscuridad, aferrándose a un trozo de madera sin saber hacia dónde ir. Y entonces vio una luz pequeña, imposible en medio de aquella inmensidad. Pero nadó hacia ella, y aquella luz lo guió hasta la costa, hasta nuestro hogar. Cuando llegó, empapado, temblando, llorando, nos dijo que no debía haber sobrevivido, que estaba demasiado lejos, que la corriente era demasiado fuerte, pero que aquella luz en la ventana fue su ancla, su estrella, su esperanza. La anciana acarició la vela con la mirada. Desde entonces continuó: alguien en esta casa ha mantenido encendida una vela cada noche. Mi madre lo hizo hasta su muerte. Luego yo tomé su lugar, y cuando ya no esté, espero que alguien más continúe. Porque hay personas perdidas en la oscuridad. Hay personas que necesitan ver una luz, por pequeña que sea, para recordar que no están solas, que hay un lugar donde pueden llegar, que hay esperanza. El joven músico sintió un nudo en la garganta. Miró la vela, tan simple, tan humilde, ardiendo con constancia en la ventana, y comprendió. Se quedó en la casa de la anciana durante varios días, hasta que recuperó las fuerzas, y cuando llegó el momento de partir, le preguntó si había algo que pudiera hacer por ella, alguna manera de agradecerle. La anciana negó con la cabeza. Solo te pido una cosa, dijo. Cuando llegues a donde vayas, cuando estés a salvo en tu hogar, enciende una vela en tu ventana, no por mí, sino por quien pueda necesitarla. El joven prometió que lo haría, y cumplió su promesa. En cada ciudad donde tocaba, en cada posada donde se hospedaba, antes de dormir, encendía una vela en la ventana. Y con el tiempo, comenzó a contar la historia de la anciana y su luz. Y otros, al escucharla, comenzaron a hacer lo mismo. Así, poco a poco, las ventanas de Francia se fueron llenando de pequeñas luces. Luces que no eran solo fuego y cera, sino esperanza.
Luces que decían: aquí hay alguien que piensa en ti, aquí puedes llegar, no estás solo. Un pequeño gesto de bondad, mantenido con constancia, puede salvar vidas que nunca conoceremos. No necesitamos hacer grandes cosas para cambiar el mundo. A veces, basta con encender una luz en la oscuridad y mantenerla ardiendo, noche tras noche, para quien pueda necesitarla. Y la anciana continuó encendiendo su vela a cada atardecer, hasta el último día de su vida. Y cuenta la leyenda que, incluso después de su muerte, la vela siguió ardiendo en aquella ventana, que los viajeros perdidos aún la ven brillar en las noches oscuras, que la luz nunca se apaga, porque la bondad verdadera trasciende el tiempo y la muerte. El relojero y el tiempo perdido. En el corazón de Estrasburgo, en una calle estrecha donde los edificios se inclinaban unos hacia otros como viejos amigos que comparten secretos, había una tienda que parecía detenida en el tiempo. No era una tienda grande ni lujosa. Su fachada era de madera oscura, agrietada por los años. En el escaparate, polvoriento, se exhibían relojes de todos los tamaños. Relojes de bolsillo con cadenas doradas. Relojes de pared con péndulos silenciosos. Pequeños relojes de mesa con esferas de porcelana pintada a mano. Todos inmóviles. Todos marcando horas diferentes, como si cada uno viviera en su propio mundo congelado. Sobre la puerta, un letrero descolorido rezaba: Beaumont, relojero, reparaciones y restauraciones. El dueño de la tienda era Monsieur Beaumont, un hombre que había cruzado ya el umbral de los 70 años. Era delgado, encorvado por décadas de trabajo minucioso, con unas manos que temblaban ligeramente pero que aún conservaban la precisión de un cirujano cuando sostenían las diminutas piezas de un mecanismo. Su cabello, completamente blanco, siempre estaba un poco revuelto, como si acabara de despertar de una siesta, y sus ojos, hundidos tras unas gafas de montura metálica, guardaban una tristeza profunda que pocas personas notaban. Monsieur Beaumont vivía solo en el piso superior de la tienda. No tenía familia. Nunca se había casado. Su vida entera había transcurrido entre engranajes y resortes, entre el tic-tac hipnótico de cientos de mecanismos y el olor metálico del aceite de relojero. Pero había algo extraño en su tienda. Ninguno de los relojes que exhibía funcionaba. Oh, Monsieur Beaumont era perfectamente capaz de repararlos. Durante décadas, había sido el mejor relojero de Estrasburgo. La gente venía de toda la región para que arreglara sus relojes más preciados, aquellos heredados de abuelos y bisabuelos, aquellos que guardaban historias dentro de sus cajas de madera y metal, y él los reparaba con una maestría exquisita. Los limpiaba, los ajustaba, reemplazaba las piezas dañadas, los engrasaba con delicadeza, y cuando terminaba, cuando el reloj volvía a marcar el tiempo con precisión perfecta, lo envolvía cuidadosamente y lo entregaba a su dueño. Pero los relojes de su escaparate, los que había coleccionado durante años, permanecían detenidos. «¿Por qué no los arregla, Monsieur Beaumont?», le preguntó una vez una niña pequeña, presionando su nariz contra el cristal del escaparate. El anciano relojero sonrió con tristeza y dijo simplemente: «Porque representan momentos que no quiero que avancen, pequeña». La niña no comprendió. Pero años después, cuando fuera adulta, recordaría esas palabras y entendería. La historia de Monsieur Beaumont era conocida por pocos. Él no hablaba de su pasado, no compartía su dolor, pero los ancianos de la ciudad aún recordaban. Décadas atrás, cuando Monsieur Beaumont era un joven de apenas 25 años, brillante y lleno de sueños, había amado a una mujer llamada Elise. Era una mujer de risa luminosa, de ojos color avellana que brillaban como estrellas cuando lo miraba. Era pintora,
y sus acuarelas capturaban la luz de Estrasburgo de una manera que nadie más había logrado. Los atardeceres sobre el río Ill, los reflejos dorados en las fachadas medievales, las sombras azules bajo los puentes de piedra. Se iban a casar en primavera, pero el invierno anterior, Elis enfermó. Una fiebre que comenzó como algo simple se convirtió en algo mortal. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero en aquella época la medicina tenía límites que no podía cruzar. Elis murió una mañana de febrero, cuando la nieve comenzaba a derretirse y las primeras campanillas blancas asomaban en los jardines. El reloj que Monsieur Beaumont le había regalado, un reloj de bolsillo de plata, con sus iniciales grabadas en la tapa, marcaba las 10:15, cuando ella dejó de respirar. Él estaba sosteniéndole la mano, y cuando sintió que los dedos de ella se enfriaban, cuando comprendió que ella se había ido para siempre, tomó el reloj, lo detuvo y nunca más lo puso en marcha. Ese reloj ahora descansaba en el centro del escaparate, sobre un cojín de terciopelo rojo desgastado, y alrededor de él, Monsieur Beaumont había colocado otros relojes, cada uno detenido en un momento significativo de su vida con Elis. El reloj de mesa que marcaba las 3 de la tarde, la hora en que se conocieron en un café junto a la catedral. El reloj de pared que marcaba las 8 de la noche, la hora de su primera cena juntos. El pequeño reloj dorado que marcaba el mediodía exacto, el momento en que él le pidió matrimonio bajo el sol de verano. Eran memorias congeladas en el tiempo, momentos perfectos que él se negaba a dejar ir, a permitir que continuaran sin ella. Pero el tiempo, por más que intentemos detenerlo, siempre avanza. Y una tarde de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas doradas de los árboles, una mujer entró en la tienda de Monsieur Beaumont. Era mayor, quizás de su misma edad, con el cabello gris, recogido en un moño suelto, y arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de una vida vivida intensamente. Llevaba en las manos un reloj envuelto en un pañuelo de seda. Monsieur dijo con voz suave: «Necesito que repare esto». Desenvolvió el reloj con cuidado. Era un reloj de bolsillo antiguo, de oro, con la caja abollada y rayada. Cuando Monsieur Beaumont lo abrió, vio que el mecanismo estaba oxidado. Algunas piezas faltaban, otras estaban rotas. «Ha pasado por mucho», murmuró, examinándolo con su lupa de relojero. «Perteneció a mi esposo», explicó la mujer. «Murió hace 10 años. El reloj estaba con él cuando sucedió. Nunca pude reunir el valor para traerlo a reparar. Pero ahora creo que es momento». Monsieur Beaumont levantó la mirada y la encontró con los ojos de la mujer, y en ellos reconoció algo familiar: el dolor de haber perdido a alguien amado, pero también algo más, algo que él había olvidado que existía: aceptación. «¿Por qué ahora?», preguntó suavemente. La mujer sonrió, una sonrisa triste pero serena, «porque me di cuenta de algo. Durante años mantuve este reloj detenido en el momento de su muerte, como si al no repararlo, al no permitir que volviera a funcionar, pudiera mantenerlo cerca, como si el tiempo detenido pudiera traerlo de vuelta. Pero no funciona así, ¿verdad? Él no está en este reloj, no está en ningún objeto, está en mi corazón, y en mi corazón sigue vivo. No necesito un reloj roto para recordarlo, necesito un reloj que funcione, que siga adelante, como él habría querido que yo siguiera adelante». Las palabras cayeron sobre Monsieur Beaumont como gotas de lluvia suave sobre tierra reseca. Miró el reloj en sus manos. Luego miró hacia su escaparate, hacia aquellos relojes detenidos que había estado guardando durante décadas. Y por primera vez en todos esos años, algo se movió dentro de él. «Repararé su reloj», Madame dijo,
con voz apenas audible. Y lo haré funcionar tan bien como el día en que fue hecho. La mujer asintió, agradecida. Trabajó en aquel reloj durante días. Lo desmontó pieza por pieza. Limpió cada engranaje con delicadeza. Reemplazó las partes dañadas. Lo ensambló de nuevo con una paciencia infinita. Y cuando finalmente le dio cuerda y el mecanismo comenzó a moverse, cuando el tic-tac volvió a sonar después de 10 años de silencio, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cuando la mujer regresó a recoger el reloj, lo sostuvo contra su pecho y lloró. Lloró de agradecimiento, lloró de alivio, lloró porque finalmente podía soltar el peso que había estado cargando. «Gracias», susurró, «gracias por devolverle el tiempo». Y después de que ella se fue, Monsieur Beaumont se quedó solo en su tienda, en silencio. Miró hacia el escaparate y lentamente, con manos temblorosas, tomó el reloj de bolsillo de plata. El reloj de Élise. El reloj que había estado detenido en las 10:15 durante más de 40 años. Lo abrió, examinó el mecanismo y comenzó a repararlo. Le tomó toda la noche. Pero cuando el amanecer pintó el cielo de rosa y dorado, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana empolvada, le dio cuerda al reloj, y el reloj comenzó a marcar el tiempo. Tic-tac, tic-tac. Monsieur Beaumont cerró los ojos, y por primera vez desde la muerte de Élise, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, porque comprendió que honrar su memoria no significaba vivir en el pasado. Significaba permitir que el tiempo siguiera adelante, llevando su recuerdo con él, pero sin atarlo a un momento congelado de dolor. En las semanas siguientes, uno por uno, Monsieur Beaumont reparó todos los relojes de su escaparate, y uno por uno comenzaron a funcionar de nuevo. La tienda se llenó de vida, de tic-tacs, de campanadas suaves, de pequeños engranajes girando en perfecta armonía. Y la gente que pasaba por la calle estrecha se detenía, sorprendida, a mirar el escaparate ahora lleno de movimiento, de tiempo fluyendo. Y Monsieur Beaumont, por primera vez en décadas, sonrió. El tiempo no se detiene, por más que intentemos congelarlo. Podemos honrar el pasado sin quedar prisioneros en él. Aquellos que amamos y hemos perdido no viven en objetos inmóviles, sino en nuestro corazón que sigue latiendo. Y permitir que el tiempo avance no es olvidar. Es vivir como ellos habrían querido que viviéramos. Y cuentan que Monsieur Beaumont vivió muchos años más, rodeado del sonido del tiempo en movimiento, y que cada noche, antes de cerrar la tienda, sostenía el reloj de plata de Élise. Lo escuchaba marcar los segundos y susurraba: «Gracias por haberme enseñado a amar. Ahora, déjame vivir». El molino del último molinero. En la región de Normandía, donde los campos se extienden como un mar verde ondulante y el cielo parece más grande que en cualquier otro lugar, había un molino de viento. No era el único molino de la comarca. Hubo un tiempo en que había docenas, sus aspas girando al unísono, como gigantes danzantes que conversaban con el viento. Pero uno a uno fueron desapareciendo. Algunos se derrumbaron por el paso del tiempo, otros fueron abandonados. Cuando llegaron los molinos modernos, esas construcciones de ladrillo y vapor que molían el grano 10 veces más rápido. Pero este molino, el molino de Monsieur Marceau, seguía en pie. Se alzaba sobre una colina suave, visible desde kilómetros de distancia. Su estructura era de piedra gris, cubierta de líquenes color esmeralda. Sus 4 aspas, hechas de madera oscura y lona remendada una y otra vez, giraban con un chirrido constante
que se había convertido en parte del paisaje sonoro de la región. Un sonido que hablaba de persistencia, de terquedad, de negarse a rendirse. Monsieur Marceau era el último molinero. Tenía 60 años, aunque aparentaba más. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, surcado de arrugas profundas que parecían caminos en un mapa antiguo. Sus manos eran grandes, callosas, manchadas de harina que nunca terminaba de quitarse del todo. Y sus ojos, de un azul descolorido como el cielo de invierno, guardaban una determinación silenciosa. Había heredado el molino de su padre, quien lo había heredado del suyo, quien lo había heredado del suyo. 5 generaciones de Marceau habían molido el trigo en aquel lugar, transformando el grano dorado en harina blanca y fina. Pero los tiempos habían cambiado. Los campesinos ahora llevaban su trigo a los molinos industriales del valle, donde procesaban en horas lo que a Monsieur Marceau le tomaba días. Era más rápido, más barato, más práctico. Uno tras otro, los clientes dejaron de venir. Primero fue el granjero Dubois, disculpándose con la mirada baja, diciendo que necesitaba más eficiencia. Luego la familia Chevalier, que había llevado su trigo al molino durante 3 generaciones. Después los hermanos Moreau y los Fontaine y los Rousseau, hasta que solo quedó uno. El viejo Gastón, un campesino arrugado como una pasa, de casi 80 años, que seguía llevando sus 3 sacos de trigo cada otoño, más por lealtad que por otra cosa. «No puedes seguir así», le dijo Gastón una tarde, mientras Monsieur Marceau vertía la harina recién molida en sacos de arpillera. «El molino te está consumiendo. Véndelo, descansa. Has trabajado toda tu vida». Monsieur Marceau negó con la cabeza lentamente. «No puedo, Gastón. Soy molinero. Es lo único que sé ser. Es lo único que mi familia ha sido durante siglos. Si dejo de moler, si dejo que el molino se detenga, ¿qué quedará de nosotros?» Gastón suspiró, comprendiendo. Porque él también era de los viejos, de los que entienden que algunas cosas no se miden en dinero o practicidad, sino en significado. El invierno llegó temprano ese año. Nieve y viento azotaron Normandía con una furia que nadie recordaba. Los caminos se volvieron intransitables. Las granjas quedaron aisladas. Y cuando las provisiones comenzaron a escasear, cuando las familias se dieron cuenta de que sus reservas de harina no durarían hasta la primavera, el pánico comenzó a instalarse. Los molinos industriales del valle habían cerrado sus puertas. No podían funcionar sin las entregas regulares de carbón que alimentaban sus hornos, y los trenes ya no llegaban por la nieve. Pero en la colina, el molino de Monsieur Marceau seguía girando, porque el viento nunca se detiene. Porque el viento no necesita carbón, ni vapor, ni electricidad. Solo necesita soplar. Y ese invierno sopló con fuerza. La primera en llegar fue Madame Dubois, la esposa del granjero que había dejado de venir hace años. Llegó caminando por la nieve, arrastrando un saco de trigo que guardaba en su granero para las gallinas. Monsieur Marceau dijo con voz temblorosa, los labios azules de frío: «Por favor, mis nietos están conmigo este invierno y no tengo harina para hacer pan». Monsieur Marceau no dijo nada, simplemente tomó el saco, lo subió al molino y comenzó a trabajar. Al día siguiente llegaron los Chevalier, luego los hermanos Moreau, luego todos los demás, uno tras otro, cargando lo poco que tenían, suplicando que les moliera el grano. Y Monsieur Marceau los recibió a todos. Trabajó día y noche. Las aspas del molino giraban sin cesar, crujiendo bajo el peso del viento helado. El viejo molinero apenas dormía, apenas comía. Sus manos sangraban de tanto cargar sacos, de tanto girar las pesadas piedras del molino para ajustar la molienda. Pero no se detuvo, porque comprendió algo que los demás habían olvidado.
que ser molinero no es solo un oficio, es un servicio. Es transformar lo que la tierra da en algo que alimenta. Es el eslabón entre el campo y la mesa, entre el trabajo del campesino y el pan que nutre a las familias. Y en aquel invierno terrible, cuando todo lo moderno falló, cuando la eficiencia y la velocidad se volvieron inútiles sin las cadenas de suministro que las sostenían, fue el viejo molino, el obsoleto molino de viento, el que salvó a la comarca del hambre. Cuando la primavera finalmente llegó, cuando la nieve comenzó a derretirse y los caminos volvieron a abrirse, los habitantes de la región se reunieron al pie del molino. Traían flores silvestres, panes recién horneados con la harina que Monsieur Marceau había molido, vino de sus bodegas, y uno por uno le agradecieron. Algunos lloraban, otros simplemente le estrechaban la mano en silencio, incapaces de expresar con palabras la gratitud que sentían. Y allí, bajo el sol suave de abril, hicieron una promesa: nunca más abandonarían el molino, nunca más olvidarían su importancia, y se comprometieron a traer su trigo allí, no solo porque lo necesitaran, sino porque comprendieron que algunas cosas valen más que la eficiencia. Valen porque conectan el presente con el pasado, porque mantienen vivo un conocimiento que no debe perderse, porque nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Monsieur Marceau no dijo mucho en aquel encuentro. No era hombre de grandes discursos. Simplemente asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas. Y cuando todos se marcharon, subió al molino, se sentó junto a las piedras que habían molido el grano de 5 generaciones de Marceau y descansó. Por primera vez en meses, durmió profundamente y soñó con su padre y con el padre de su padre y con todos los molineros que habían mantenido girando aquellas aspas. Y en el sueño, todos le sonreían, orgullosos. Lo viejo no siempre es obsoleto. Lo lento no siempre es inferior. Hay sabiduría en las cosas que han resistido el paso del tiempo, en los oficios que se han practicado durante generaciones. Y en los momentos más difíciles, cuando todo lo moderno falla, son las raíces, las tradiciones, lo que construyeron nuestros antepasados, lo que nos sostiene. Y el molino de Monsieur Marceau continuó girando, año tras año, con sus aspas cantando al viento, porque algunos lugares no son solo lugares, son símbolos, son testigos, son anclas que nos impiden olvidar. La costurera de sueños. En el barrio de Montmartre, en París, en una época donde las calles empedradas aún resonaban con el eco de carruajes tirados por caballos y las farolas de gas pintaban círculos dorados en la niebla nocturna, había una pequeña tienda de costura. Estaba ubicada en una esquina, donde 2 callejuelas estrechas se encontraban, tan discreta que podrías pasar frente a ella 100 veces sin notarla. Su fachada era modesta, una puerta de madera verde descolorida, una ventana pequeña con cortinas de encaje amarillento y sobre el dintel, apenas visible, un letrero tallado a mano que decía Margot Couturière. Dentro el espacio era diminuto pero acogedor. Estanterías repletas de carretes de hilo de todos los colores imaginables cubrían las paredes. Telas apiladas con cuidado llenaban cada rincón. Sedas susurrantes, terciopelos profundos, linos suaves, algodones estampados con flores y pájaros. Y en el centro, junto a la única ventana, había una mesa de trabajo donde descansaba una máquina de coser antigua, de hierro negro y decoraciones doradas, que parecía un instrumento musical esperando ser tocado. Allí trabajaba Margot. Era una mujer de mediana edad, con el cabello oscuro recogido en un moño perpetuamente deshecho,
del que siempre escapaban algunos mechones rebeldes. Llevaba gafas de montura fina que se deslizaban constantemente por su nariz, obligándola a empujarlas hacia arriba con el dedo índice cada pocos minutos. Y sus manos, pequeñas y ágiles, estaban siempre en movimiento, cortando, hilvanando, cosiendo con puntadas tan perfectas que parecían hechas por hadas. Margot no era una costurera ordinaria. Oh, sí, remendaba vestidos rotos, ajustaba chaquetas, cosía botones perdidos. Pero su verdadera especialidad era otra. Margot cosía sueños. No de manera literal, por supuesto. No con aguja e hilo mágicos que tejieran fantasías de la nada, sino de una manera más sutil, más profunda. Cuando alguien entraba en su tienda, Margot no solo preguntaba qué necesitaban arreglar o coser, preguntaba algo más. ¿Qué sueña usted?, decía mientras examinaba el dobladillo descosido de una falda o el cuello deshilachado de una camisa. Y las personas, sorprendidas por la pregunta, a menudo respondían sin pensar, porque hay algo en el acto de coser, en el movimiento rítmico de la aguja atravesando la tela, en el susurro del hilo deslizándose, que invita a la confidencia. Sueño con viajar, decía una joven lavandera, con ver el mar. Nunca he salido de París. Sueño con que mi hija pueda estudiar, decía un zapatero viudo, que no tenga que trabajar con las manos toda su vida como yo. Sueño con volver a sentirme hermosa, susurraba una anciana. Solo una vez más, antes de morir. Y Margot escuchaba. Siempre escuchaba. Y mientras cosía, mientras sus dedos volaban sobre la tela, pensaba. Y cuando devolvía la prenda reparada, siempre añadía algo pequeño, un detalle casi imperceptible. A la lavandera que soñaba con el mar, le bordó en el dobladillo interior de su vestido una hilera de diminutas olas azules, tan pequeñas que nadie más las vería, pero que la joven podía tocar cuando necesitaba recordar su sueño. Al zapatero viudo le cosió en el interior del bolsillo de su chaqueta una pequeña inscripción en hilo dorado. Ella volará, para que la llevara cerca del corazón. A la anciana le transformó su viejo vestido gris en algo extraordinario. No cambió la forma ni el corte, pero agregó puntadas de hilo plateado que capturaban la luz, que hacían que la tela común pareciera tejida con estrellas. Y cuando la anciana se lo puso y se miró en el espejo, lloró, porque volvió a verse como se había visto en su juventud, radiante. Así era Margot. Cosía esperanza en cada puntada, bordaba posibilidad en cada dobladillo, transformaba la ropa común en recordatorios físicos de que los sueños importan, de que no debemos olvidarlos. Pero había una persona que nunca hablaba de sus propios sueños, la propia Margot. Vivía sola en una habitación minúscula encima de su tienda. No tenía familia, no tenía amigos cercanos. Su vida entera transcurría entre aquellas 4 paredes, rodeada de telas y agujas, escuchando los sueños de otros, pero guardando los suyos en silencio. Porque Margot también tenía un sueño que había guardado tan profundo en su corazón que casi había olvidado que existía. De niña había querido ser diseñadora de moda, no solo una costurera que reparaba y ajustaba, sino una creadora. Quería ver sus diseños en los escaparates de las grandes casas de moda. Quería que la gente caminara por los campos elíseos usando vestidos que ella había imaginado. Pero la vida había tomado otro camino. Su familia era pobre. Tuvo que trabajar desde joven para sobrevivir. Y poco a poco, el sueño fue quedando atrás, enterrado bajo las necesidades del día a día. Hasta que una noche de invierno, algo cambió. Era tarde. Margot estaba terminando de coser un abrigo cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Se sorprendió.
Nunca recibía visitas a esas horas. Abrió la puerta y encontró a una mujer joven, empapada por la lluvia, temblando de frío. Llevaba un vestido que alguna vez había sido elegante, pero que ahora estaba roto, manchado, hecho jirones. «Por favor», susurró la mujer. «Necesito ayuda». Margot la hizo pasar. Le dio una manta. Le preparó té caliente. Y mientras la mujer se calentaba junto al pequeño brasero, le contó su historia. Era actriz. O había sido actriz. Había venido a París con sueños de triunfar en el teatro. Pero las cosas no habían salido como esperaba. Había pasado hambre. Había dormido en las calles. Había perdido todo. Y mañana tenía su última oportunidad. Una audición para un papel pequeño en una obra en el Théâtre de la Porte Saint-Martin. Pero su único vestido estaba destruido. Y sin algo apropiado que ponerse, sabía que no le darían ni siquiera la oportunidad de demostrar su talento. «No tengo dinero para pagarte», dijo con lágrimas en los ojos. «Pero te lo ruego, si puedes hacer algo, lo que sea». Margot miró el vestido destrozado. Luego miró a la joven, cuyos ojos aún guardaban una chispa de esperanza a pesar de todo. Y algo despertó dentro de ella. «Déjamelo», dijo. «Vuelve mañana al amanecer». Cuando la joven se fue, Margot extendió el vestido sobre su mesa de trabajo. Estaba más allá de cualquier reparación simple. Necesitaba ser reconstruido completamente. Se sentó frente a su máquina de coser. Trabajó toda la noche. No solo reparó el vestido, lo transformó. Deshizo cada costura. Aprovechó cada pedazo de tela que aún servía. Lo combinó con retazos de sus propias reservas. Agregó detalles que había imaginado en sus propios diseños hace años. Un escote elegante, una cintura que realzaba la figura, una falda que se movía como agua. Y mientras cosía, algo extraordinario sucedió. Recordó cómo se sentía soñar. Recordó la emoción de crear algo de la nada. Recordó por qué había amado la costura en primer lugar, no por reparar lo roto, sino por imaginar lo posible. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, el vestido estaba terminado. Era hermoso, simple, pero perfectamente proporcionado. Elegante, sin ser ostentoso. El tipo de vestido que permitiría que quien lo usara brillara, en lugar de que el vestido brillara por sí mismo. La joven actriz regresó cuando los primeros rayos dorados tocaban los tejados de Montmartre. Y cuando vio el vestido, se quedó sin palabras. Se lo puso. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Y cuando se miró en el pequeño espejo de Margot, algo cambió en su postura, en su mirada. Se irguió, sonrió, volvió a creer en sí misma. «Es perfecto», susurró. «¿Cómo puedo agradecerte?» Margot negó con la cabeza. «Ve a tu audición. Y cuando estés en ese escenario, cuando sientas que vas a rendirte, recuerda que llevas puesto un sueño, no solo el tuyo, también el mío». La joven asintió, con lágrimas en los ojos, y se marchó corriendo, el vestido ondeando detrás de ella como alas. Margot nunca volvió a saber de ella, pero 3 meses después, mientras caminaba por el boulevard, vio un cartel. Un cartel anunciando una nueva obra en el Théâtre de la Porte Saint-Martin. Y en las letras grandes, junto al título, estaba el nombre de la joven actriz. Había conseguido el papel. Margot se detuvo frente al cartel durante largo tiempo y sonrió, porque comprendió algo, que los sueños no siempre se cumplen de la manera que esperamos. A veces, nuestros sueños se realizan a través de otros. A veces,
Coser el sueño de alguien más es tan valioso como alcanzar el propio. Y desde aquella noche, Margot cambió. Comenzó a coser no solo reparaciones, sino creaciones. Diseñaba vestidos para las muchachas que no podían pagarlos. Creaba trajes para los jóvenes que buscaban trabajo. Y en cada prenda ponía no solo su habilidad, sino su alma. Su tienda seguía siendo pequeña. Seguía siendo discreta. Pero quienes pasaban por ella ya no la ignoraban, porque había algo diferente en aquel lugar, algo que brillaba suavemente, como una vela en la ventana. Esperanza. Los sueños no mueren. Pueden dormitar, pueden esconderse, pueden transformarse, pero siempre están ahí, esperando ser recordados. Y a veces, la manera más hermosa de alcanzar nuestros propios sueños es ayudando a otros a alcanzar los suyos, porque en cada puntada de generosidad, en cada acto de crear belleza para alguien más, cosemos también nuestro propio propósito. Y dicen que la tienda de Margot siguió abierta durante décadas, que generaciones de parisinos pasaron por su puerta llevando no solo ropa que arreglar, sino sueños que necesitaban ser recordados, y que cada uno salió con algo más que cuando entró, con la certeza de que sus sueños importaban, de que alguien los había escuchado, de que estaban bordados en el mismo tejido de su vida. El puente de piedra. En algún lugar de Bretaña, donde la tierra termina y el océano comienza su infinito susurro, existía un pueblo costero llamado Saint-Malo-sur-Mer. Era un pueblo pequeño, de casas bajas con tejados de pizarra oscura, donde las calles olían a sal y a algas marinas. Los pescadores salían cada madrugada en sus barcas de madera pintadas de azul y rojo, y regresaban al atardecer con las redes llenas de peces plateados que brillaban como monedas bajo el sol moribundo. El pueblo estaba dividido en dos por un río. No era un río grande ni caudaloso, pero era lo suficientemente ancho como para separar claramente un lado del otro. En la orilla sur vivían las familias de pescadores, gente sencilla, de manos curtidas y corazones nobles. En la orilla norte vivían los comerciantes, aquellos que compraban el pescado y lo vendían en las ciudades cercanas, acumulando riquezas que sus vecinos del sur nunca conocerían. Y entre ambas orillas, cruzando el río, había un puente. Era un puente antiguo, construido hacía tantos siglos que nadie recordaba cuándo. Sus piedras estaban desgastadas por el tiempo, cubiertas de musgo verde en las zonas donde el agua salpicaba. Había soportado tormentas terribles, mareas que intentaron arrastrarlo al mar, inviernos que congelaron sus piedras hasta hacerlas crujir, pero seguía en pie, firme, inmutable. Los dos lados del pueblo lo usaban constantemente. Los pescadores cruzaban cada mañana con sus cestas vacías hacia el mercado del norte. Los comerciantes cruzaban cada tarde hacia las tabernas del sur. Los niños de ambos lados corrían sobre él jugando al escondite. Las parejas jóvenes se encontraban en su centro para susurrarse promesas al oído. Era más que un puente. Era el corazón que mantenía unido al pueblo. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Las diferencias entre el norte y el sur, que siempre habían existido pero nunca habían importado realmente, empezaron a volverse importantes. Los del norte miraban con desdén a los del sur, considerándolos inferiores por su pobreza. Los del sur resentían a los del norte, acusándolos de enriquecerse con el sudor ajeno. Las conversaciones en el puente se volvieron más breves, más frías. Las miradas se desviaban en lugar de encontrarse, y lentamente, imperceptiblemente, el pueblo comenzó a dividirse en dos. Hasta que un día sucedió lo inevitable.
Un comerciante del norte acusó a un pescador del sur de haberle robado parte de su mercancía. El pescador lo negó con vehemencia, jurando su inocencia, pero el comerciante no le creyó. Se formó una discusión, luego un empujón, luego golpes, y cuando todo terminó, ambos hombres yacían heridos, y el puente se había convertido en el escenario de algo que nunca antes había sucedido allí: violencia. Esa noche, en una reunión tensa, los líderes del norte tomaron una decisión. Cerraremos nuestro lado del puente, declararon. No queremos más problemas con esa gente del sur. Y los del sur, ofendidos y dolidos, respondieron: que así sea, no necesitamos nada de ellos. Y así, el puente quedó abandonado. Ambos lados levantaron barreras en sus extremos. Nadie lo cruzaba, nadie lo mantenía. Las piedras comenzaron a aflojarse. Las malas hierbas crecieron entre las grietas. El musgo lo cubrió por completo. El pueblo se dividió completamente. Los pescadores vendían ahora su pescado a comerciantes de otras ciudades que venían en carretas. Los comerciantes del norte compraban a pescadores de otros puertos. Y aunque ambos lados sobrevivían, algo esencial se había perdido: la alegría, la conexión, el sentido de comunidad. Los niños ya no jugaban juntos. Las familias que antes eran amigas se convertían en extrañas. Y el puente, ese puente que durante siglos había unido corazones, ahora se erguía como un monumento al orgullo y la división. Pasaron meses, y entonces, una noche de tormenta, sucedió algo terrible. Una de las barcas pesqueras, con 3 hermanos a bordo, se vio atrapada en una tormenta feroz. Las olas gigantescas la arrastraron contra las rocas. La embarcación se destrozó. 2 de los hermanos lograron nadar hasta la orilla norte, exhaustos, heridos, pero vivos. El tercer hermano, el más joven, quedó atrapado entre las rocas, con una pierna rota, mientras la marea subía inexorablemente. Los 2 hermanos, desde la orilla norte, gritaban pidiendo ayuda, pero los habitantes del norte se quedaron en sus casas. No era su problema, era gente del sur. Desde la orilla sur, los pescadores escuchaban los gritos desesperados, pero no podían cruzar. El puente estaba bloqueado, y rodear el río por tierra tomaría más de 1 hora. El joven moriría ahogado antes. Y fue en ese momento, en esa encrucijada entre el orgullo y la humanidad, que algo extraordinario sucedió. Un anciano del sur, un pescador que había vivido toda su vida en aquel pueblo, que había conocido el puente cuando aún unía, en lugar de dividir, se levantó de su silla. No dijo nada. Simplemente caminó hacia el puente. Su esposa intentó detenerlo. «Está prohibido», le dijo. «Los del norte nos cerraron el paso». Pero el anciano la miró con ojos serenos y respondió: «Hay un muchacho muriendo. No voy a dejar que el orgullo me convierta en cómplice de su muerte». Y comenzó a desmantelar la barricada del sur con sus propias manos. Al principio, nadie lo ayudó. Todos observaban, indecisos, entre el miedo al rechazo y el tirón de la conciencia. Pero entonces una mujer se acercó, luego un hombre joven, luego otro y otro más, y juntos demolieron la barricada. El anciano cruzó el puente, caminando despacio sobre las piedras resbaladizas y cubiertas de musgo. Del otro lado, los habitantes del norte lo observaban desde sus ventanas, en silencio. Llegó hasta donde estaban los 2 hermanos, tiritando de frío y desesperación. «¿Dónde está?», preguntó simplemente. Ellos señalaron. Y sin dudarlo, el anciano bajó hacia las rocas traicioneras, adentrándose en el agua helada hasta la cintura.
Fue entonces que algo se rompió en el corazón del norte. Un hombre salió de su casa, luego otro, y bajaron hacia las rocas para ayudar. Juntos, el anciano del sur y los hombres del norte rescataron al joven pescador. Lo sacaron del agua justo cuando la marea estaba a punto de cubrirlo completamente. Lo llevaron a una casa del norte, donde las mujeres lo envolvieron en mantas y lo cuidaron hasta que recuperó el calor. Y cuando el joven finalmente abrió los ojos y vio rostros tanto del norte como del sur inclinados sobre él con preocupación genuina, sonrió débilmente y susurró: «Gracias». Esa noche, sin que nadie lo ordenara, sin que nadie lo propusiera oficialmente, los habitantes de ambos lados del pueblo comenzaron a desmantelar las barreras, trabajaron juntos, limpiaron el puente de las malas hierbas, repararon las piedras sueltas, y cuando el sol salió a la mañana siguiente, el puente volvía a estar abierto. No hubo discursos, no hubo disculpas grandilocuentes, solo miradas que se encontraban de nuevo, manos que se estrechaban, sonrisas tímidas que lentamente se hacían más amplias, y el anciano pescador, de pie en el centro del puente, observaba en silencio mientras el pueblo volvía a ser uno solo, porque había comprendido algo que todos habían olvidado: que los puentes no existen solo para cruzar ríos, existen para recordarnos que lo que nos une es siempre más importante que lo que nos separa. El orgullo construye muros, la humanidad construye puentes, y en los momentos más oscuros, cuando la división parece inevitable, siempre hay alguien dispuesto a dar el primer paso hacia el otro lado. Ese primer paso, por pequeño que parezca, puede cambiar todo. Porque el coraje de uno inspira el coraje de muchos. Y el puente de Saint-Malo-sur-Mer siguió en pie durante siglos más. Y cada generación contaba a sus hijos la historia del anciano pescador que se negó a dejar que el orgullo matara a la compasión, y nadie volvió a levantar barreras sobre sus piedras. El violinista ciego. En las afueras de Marsella, donde los campos de lavanda se extienden como mantos violetas hasta donde alcanza la vista y el aire siempre lleva el perfume dulce del sur, había una plaza. No era una plaza grande ni particularmente hermosa. Era simplemente el punto donde tres caminos se encontraban, marcada por una fuente de piedra antigua, cuya agua brotaba con un murmullo constante. Alrededor crecían algunos plátanos que daban sombra generosa en verano, y un banco de madera desgastado invitaba al descanso de los viajeros. Cada día, sin falta, un hombre se sentaba en aquel banco. Era un violinista ciego. Nadie conocía su verdadero nombre. Los lugareños simplemente lo llamaban el músico o el ciego de la plaza. Debía tener unos 50 años, aunque era difícil saberlo con certeza. Su rostro estaba marcado por el sol y el tiempo, surcado de arrugas profundas que hablaban de una vida vivida al aire libre. Su cabello, gris como las piedras del camino, caía desordenado sobre sus hombros, y sus ojos, cubiertos por una venda gastada de tela oscura, nunca verían la luz del día. Pero sus manos eran diferentes. Eran manos delicadas, de dedos largos y elegantes, que parecían haber sido creados específicamente para sostener un instrumento. Y el instrumento que sostenían era un violín. No era un violín especialmente fino. Su madera estaba rayada, su barniz descolorido. Algunas de las clavijas chirriaban cuando las giraba para afinar. Pero cuando el arco tocaba las cuerdas, cuando la música comenzaba a fluir, todo eso dejaba de importar, porque el violinista ciego tocaba como si su alma entera estuviera contenida en aquellas notas.
No tocaba melodías complejas ni piezas virtuosas diseñadas para impresionar. Tocaba canciones sencillas, canciones que todos conocían. Viejas baladas provenzales que las abuelas cantaban a sus nietos. Melodías de baile que se tocaban en las bodas. Canciones de amor que los jóvenes susurraban bajo las ventanas de sus amadas. Pero había algo en su manera de tocar que transformaba aquellas melodías familiares en algo extraordinario. Cada nota parecía contener una emoción pura, sin filtro. La alegría era más luminosa, la tristeza más profunda, la esperanza más conmovedora. Los viajeros que pasaban por la plaza se detenían. Al principio, solo por curiosidad, pero luego se quedaban, hechizados, incapaces de alejarse hasta que la música terminaba. Y cuando terminaba, dejaban algunas monedas en el estuche abierto del violín, no por obligación, sino por gratitud, porque la música les había dado algo que no sabían que necesitaban. Pero hubo un día de primavera cuando los almendros estaban en flor, que algo diferente sucedió. Una niña llegó a la plaza. Tendría unos 8 años. Vestía ropas humildes pero limpias, y llevaba el cabello oscuro trenzado con cintas descoloridas. Caminaba lentamente, arrastrando los pies, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Se sentó en el borde de la fuente, lejos del violinista, y se quedó allí, inmóvil, mirando al suelo. El violinista ciego no podía verla, por supuesto, pero de alguna manera la sintió. Sintió la tristeza que emanaba de ella como una niebla fría, y comenzó a tocar. Tocó una melodía que hablaba de días soleados y campos llenos de flores, de risas de niños corriendo descalzos por la hierba, de la sensación de libertad que viene con tener toda la vida por delante. La niña levantó la cabeza lentamente, escuchó, y por primera vez en muchos días, algo se movió dentro de su pecho. Algo pequeño, frágil, pero innegablemente real. Esperanza. Cuando la canción terminó, la niña se acercó tímidamente al violinista. «¿Por qué tocas?», preguntó con voz apenas audible. El violinista sonrió. Su rostro, marcado y curtido, se iluminó con una calidez que parecía venir de muy adentro. «Porque la música es lo único que puedo dar», respondió. «Y porque creo que todos necesitamos escuchar que hay belleza en el mundo, especialmente cuando nos sentimos perdidos». La niña se quedó en silencio un momento. «Mi madre murió», dijo finalmente, con una voz que intentaba ser valiente, pero que temblaba como una hoja al viento. El violinista asintió despacio. «Lo siento, pequeña. El dolor de perder a alguien que amamos es el precio que pagamos por haber tenido el privilegio de amarlos. Mi padre dice que ya no hay razón para estar feliz», continuó la niña. «Dice que la música y las risas murieron con ella». El violinista guardó silencio un momento largo. «Ven aquí», dijo suavemente. La niña se acercó. Él tomó su pequeña mano y la colocó sobre el violín, justo donde el instrumento descansaba contra su pecho. «¿Sientes eso?», preguntó. La niña asintió, aunque él no podía verla. «Sí, vibra, exacto. Cuando toco, el violín vibra, y esa vibración viaja por el aire, entra en tus oídos y llega hasta tu corazón». «Pero, ¿sabes qué más vibra?», la niña negó con la cabeza. «Tu corazón, porque tu corazón sigue latiendo. Y mientras siga latiendo, hay esperanza, hay posibilidad, hay vida que vivir. Tu madre no querría que la música muriera contigo. Al contrario, querría que la escucharas y recordaras todos los momentos hermosos que compartieron. Querría que bailaras, que cantaras, que rieras.
porque eso la mantiene viva, no en este mundo, pero sí en el tuyo. La niña sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más complejo, de dolor mezclado con alivio, de pérdida mezclada con memoria. ¿Me enseñarías a tocar?, preguntó de repente. El violinista sonrió más ampliamente. Por supuesto. Y así comenzó algo extraordinario. Cada día, la niña venía a la plaza. Y cada día, el violinista ciego le enseñaba. Al principio, solo cómo sostener el violín correctamente. Luego, cómo colocar los dedos sobre las cuerdas. Cómo mover el arco con suavidad. Era difícil. Los dedos de la niña se cansaban. Las cuerdas le lastimaban las yemas. Los sonidos que producía al principio eran más chirridos que música. Pero ella no se rendía, porque había descubierto algo. Cuando tocaba, cuando se concentraba completamente en la música, el dolor se volvía más llevadero. No desaparecía, nunca desaparecería completamente, pero se transformaba en algo que podía cargar. Pasaron los meses, y un día, casi un año después de aquel primer encuentro, la niña tocó su primera canción completa. Era simple, una vieja melodía provenzal que su madre solía cantarle antes de dormir. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa. Ella estaría orgullosa, dijo el violinista ciego, con voz emocionada. Sí, respondió la niña. Creo que sí. Y entonces sucedió algo inesperado. Otros niños del pueblo habían estado observando las lecciones desde la distancia, con curiosidad. Y uno de ellos, un niño tímido, que nunca hablaba mucho, se acercó. ¿Podrías enseñarme a mí también?, preguntó. Y luego vino otro. Y otra más. Y el violinista ciego, que había pasado años tocando solo en aquella plaza, de repente se encontró rodeado de niños ansiosos por aprender. No tenía suficientes violines, por supuesto. Así que les enseñó a hacer flautas de caña del río, a construir tambores con barriles viejos, a cantar con voces que aún estaban aprendiendo a encontrar su tono. Y la plaza se transformó. Lo que había sido un lugar silencioso, donde solo el agua de la fuente murmuraba, se convirtió en un espacio lleno de vida, lleno de música desafinada, pero sincera, lleno de risas y esfuerzo y concentración. Los adultos del pueblo comenzaron a detenerse para escuchar. Al principio, con sonrisas indulgentes ante los intentos torpes de los niños, pero con el tiempo, con auténtica emoción, porque aquella música imperfecta tenía algo que la música perfecta a menudo no tiene: corazón. Y la niña, aquella niña que había llegado a la plaza con el alma rota, se convirtió en una de las mejores estudiantes del violinista. No porque tuviera un talento natural excepcional, sino porque había aprendido que la música no se toca solo con las manos, se toca con todo lo que eres, con tu alegría y tu dolor, con tus esperanzas y tus miedos, con tu pasado y tu futuro. Años después, cuando ya era una mujer joven, tocaba el violín en las bodas y festivales de toda la región. Y siempre, antes de cada actuación, visitaba la plaza. El violinista ciego ya era muy anciano entonces. Sus dedos temblaban demasiado para tocar, pero ella se sentaba junto a él y tocaba para él. Y él escuchaba con una sonrisa serena, recordando a aquella niña triste que había llegado a la fuente hace tantos años. ¿Sabes por qué perdí la vista?, le preguntó un día. Ella se sorprendió. En todos aquellos años nunca le había preguntado. No respondió suavemente. Un accidente cuando era joven. Una explosión. Me dejó ciego. Y durante años pensé que mi vida había terminado.
que sin la vista no podía hacer nada de valor. Pero entonces aprendí algo. Aprendí que cuando pierdes un sentido, los otros se agudizan. Mi oído se volvió extraordinario. Podía escuchar matices en la música que nunca había notado antes, y comprendí que mi ceguera no era una maldición. Era una puerta a una manera diferente de ver el mundo. Y tú, pequeña, me enseñaste algo más importante aún. Me enseñaste que lo que damos a otros regresa a nosotros multiplicado. Yo te enseñé a tocar, pero tú me diste un propósito. Me diste una razón para seguir haciendo música. La joven tomó su mano arrugada entre las suyas. Gracias, susurró. Él sonrió. No, gracias a ti, por recordarme que las pérdidas más grandes pueden convertirse en los regalos más preciosos, si aprendemos a transformarlas. Lo que perdemos puede enseñarnos a ver lo que tenemos de maneras que nunca habríamos descubierto de otro modo. El dolor puede convertirse en música. La pérdida puede convertirse en propósito. Y lo que compartimos con otros, especialmente en nuestros momentos más oscuros, tiene el poder de sanar no solo a quienes ayudamos, sino también a nosotros mismos. Y el violinista ciego tocó hasta su último día. Y cuando finalmente se fue, la plaza nunca volvió a estar en silencio, porque había sembrado música en el corazón de una generación entera. Y esa música continuaría sonando mucho después de que él ya no estuviera para escucharla. Y así, querido viajero nocturno, hemos caminado juntos por 7 senderos diferentes, a través del corazón de Francia. 7 historias. 7 verdades entrelazadas como los hilos de un tapiz antiguo. Hemos escuchado el canto de un ruiseñor en un jardín olvidado, recordándonos que la belleza existe incluso donde nadie mira, que a veces lo único que necesitamos para sanar es detenernos y permitir que algo hermoso toque nuestro corazón. Hemos visto la luz constante de una vela en la ventana, esa pequeña llama que nos enseñó que los gestos más simples, mantenidos noche tras noche con amor, pueden salvar vidas que nunca conoceremos. Que ser una luz en la oscuridad no requiere grandeza, solo constancia. Hemos caminado entre los engranajes de relojes detenidos, aprendiendo que honrar a quienes amamos no significa congelar el tiempo en nuestro dolor, sino permitir que siga adelante, llevando su memoria como un tesoro que late con nosotros. Hemos sentido el viento mover las aspas de un molino solitario. Ese molino que nos mostró que lo antiguo, lo tradicional, lo que nuestros antepasados construyeron con sabiduría, tiene un valor que trasciende la eficiencia, que las raíces nos sostienen cuando todo lo moderno falla. Hemos conocido a una costurera que bordaba esperanza en cada puntada, revelándonos que nuestros sueños nunca mueren del todo, que pueden florecer de maneras inesperadas, especialmente cuando los tejemos en la vida de otros. Hemos cruzado un puente de piedra que casi se perdió, aprendiendo que el orgullo construye muros, mientras que la humanidad construye puentes, que un solo acto de valentía, un solo paso hacia el otro lado, puede inspirar a toda una comunidad a recordar lo que realmente importa. Y finalmente, hemos escuchado el violín de un hombre ciego que nos enseñó que nuestras pérdidas más profundas pueden transformarse en nuestros regalos más preciosos, que el dolor puede convertirse en música, que lo que compartimos con otros en nuestros momentos más oscuros tiene el poder de sanar no solo a quienes ayudamos, sino también a nosotros mismos. 7 historias, sí, pero en el fondo, todas cuentan la misma verdad. Nos hablan de la capacidad humana para transformar la oscuridad en luz, para encontrar belleza en medio del abandono, para mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido,
para construir conexiones cuando la división parece inevitable, para convertir el sufrimiento en sabiduría y la pérdida en propósito. Cada uno de los personajes que conociste esta noche enfrentó su propia oscuridad, el jardín olvidado, la noche fría que amenaza al viajero perdido, el dolor de una pérdida que parece detener el tiempo, el molino abandonado por todos, los sueños sepultados bajo el peso de la supervivencia, la división de una comunidad, la ceguera y la pérdida. Pero ninguno de ellos se rindió. Ninguno permitió que la oscuridad tuviera la última palabra. Y esa es la lección más profunda que estas historias antiguas tienen para ofrecernos. Tú también enfrentas tus propias oscuridades, tus propios jardines olvidados, tus propias noches frías, tus propios relojes detenidos en momentos de dolor, tus propios molinos que otros abandonan, tus propios sueños enterrados, tus propios puentes que necesitan ser cruzados, tus propias pérdidas que parecen imposibles de transformar. Pero dentro de ti vive la misma fuerza que vivía en el ruiseñor, en la anciana de la vela, en el relojero, en el molinero, en la costurera, en el anciano pescador, en el violinista ciego. La fuerza de elegir cantar a pesar del abandono, de elegir ser luz a pesar de la oscuridad, de elegir permitir que el tiempo sane, de elegir persistir cuando todos se rinden, de elegir ayudar a otros a soñar, de elegir tender puentes en lugar de construir muros, de elegir transformar el dolor en algo hermoso. Esa fuerza no es extraordinaria, no es sobrehumana, es simplemente humana, profundamente, bellamente humana, y está en ti, ahora mismo, en este instante. Esta noche, mientras te entregas al descanso, lleva contigo estas 7 historias. Déjalas habitar tus sueños como semillas plantadas en tierra fértil. Permite que germinen en tu interior mientras duermes. Y mañana, cuando despiertes con el sol acariciando tu rostro, quizás recuerdes algo. Quizás recuerdes que puedes ser el canto en el jardín olvidado de alguien, la luz en la ventana de alguien que está perdido, el relojero que ayuda a alguien a dejar ir el pasado, el molinero que mantiene viva una tradición, la costurera que borda esperanza en la vida de alguien, el pescador que da el primer paso hacia la reconciliación, el violinista que transforma su dolor en música que sana. No necesitas hacer grandes cosas. Las historias más poderosas que escuchaste esta noche comenzaron con gestos pequeños. Un jardín cuidado, una vela encendida, un reloj reparado, un molino que sigue girando, una puntada de hilo, un paso sobre un puente, una canción tocada en una plaza. Pequeños gestos, repetidos con amor, sostenidos con constancia. Eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. Tu mundo. El mundo de alguien más. Gracias, querido viajero, por permitirme acompañarte en este viaje a través de El Pergamino Mágico. Gracias por abrir tu corazón a estas historias que han viajado a través de los siglos, de boca en boca, de alma en alma, hasta llegar a ti en esta noche particular. Estas historias ahora te pertenecen, viven en ti, y quién sabe, quizás algún día tú también las contarás a alguien que las necesite, y así continuarán viajando, como han viajado siempre, llevando luz a través del tiempo. Si aún estás despierto, si estas palabras todavía resuenan suavemente en tu mente, te invito a suscribirte a este canal. Cada semana desplegaremos juntos un nuevo pergamino. Exploraremos nuevas tierras, nuevas culturas, nuevas historias que acarician el alma y nos recuerdan la belleza de estar vivos, de ser humanos, de compartir este extraño y maravilloso viaje que llamamos vida. Y ahora,
Deja que el silencio entre como un amigo querido. Deja que tu respiración se vuelva profunda, lenta, tranquila como el mar en calma. Deja que tus músculos se ablanden, que tu mente se aquiete, que tu corazón descanse. Estas 7 historias te acompañarán en tus sueños. Te protegerán durante la noche y cuando despiertes, seguirán ahí, susurrándote verdades que tu alma ya conoce. Que descanses bien, querido viajero. Que tus sueños sean tan suaves como la seda y tan hermosos como los campos de lavanda bajo la luna. Que mañana despiertes renovado, recordando que llevas dentro de ti todo lo que necesitas para crear belleza, para ofrecer luz, para transformar el dolor en propósito. Y que nunca olvides que tu vida, con todas sus imperfecciones y cicatrices, es en sí misma una historia digna de ser contada. Bonne nuit, cher ami. Que les étoiles veillent sur toi. Buenas noches, querido amigo. Que las estrellas velen por ti. El pergamino se enrolla por última vez, guardando sus 7 historias en el silencio sagrado de la noche. La vela se apaga con un último suspiro. Las estrellas brillan sobre los tejados de Francia, y tú, al fin, descansas en paz, envuelto en historias que son tan antiguas como el tiempo y tan nuevas como tu próximo amanecer.